A última hora de la tarde, el pueblo se había vestido y se metía en agradables travesuras. Las calabazas brillaban en los escalones de la cabaña, murciélagos de papel temblaban en cuerdas, en pasillos con corrientes de aire. Al borde de María Yo, el hogar de almas para niños, había atado cintas naranjas a sus barandillas de hierro, como si quisiera asegurarle al mundo que la caridad podía ser alegre. La esposa del vicario había ideado un destino modesto en la sala de estar, manzanas flotando en un lavadero, bollos trile en cuerdas, una bandeja de coronas de papel, mientras la matrona Edith Vale contaba las capas de fieltro de los niños y regañaba, alejando cualquier idea de resfriarse por el bien de una suite. Nadie debía ir sin guantes, todos debían estar de regreso antes de las 7, y bajo ninguna circunstancia, ninguna, podían los pequeños comer nada hasta que el contenido de sus cubos se hubiera inspeccionado. La matrona tenía una voz que podría almidonar una cortina, pero incluso su autoridad se suavizaba en Halloween. La señorita Marple, que había venido junto con una cesta de mitones de lana, en tonos prácticos perfectamente combinados, se encontraba en una silla vertical cerca del radiador, sonriendo ante la solemnidad de los preparativos de los niños. Ella no tenía talento para las fiestas, pero se destacaba en observar a la gente siendo ellos mismos, lo cual era curiosamente similar e infinitamente más útil. Fue especialmente instructivo, pensó, ver cómo se comportaban los adultos cuando creían ser muy bondadosos. La amabilidad puede ser genuina, pero a menudo tiene un regusto. La procesión se organizó con sorprendente rapidez, 12 niños, capas abrochadas, linternas de papel encendidas, cubos listos, 2 chicos mayores a cargo y, para apaciguar a la matrona, la señorita Lydia Mars, la maestra de aritmética de la escuela del consejo, se ofreció a caminar con ellos hasta la calle principal y de vuelta. Solo una hora, dijo la matrona. Ni un paso más allá del verde. Cuidado con el perro del señor Oates en Mill Lane, y eviten los laureles. La última orden provocó un murmullo. Los laureles pertenecían a la señora Ursula Cleo, la generosa mecenas del orfanato, quien creía que las almendras garrapiñadas eran vulgares, el toffé perjudicial, y que los niños pobres se apreciaban mejor a distancia. La señora Cleo está resfriada, improvisó la esposa del vicario con una mirada rápida a la matrona. La señora Cletero tiene conciencia, murmuró muy suavemente la señorita Lydia. La señorita Marple fingió no oír. Estaba enhebrando una cinta a través de un guante para un niño muy pequeño, cuyos dedos tenían sus propias ideas sobre la calidez. Mientras ataba el moño, una niña de ojos rápidos y un zapato desgastado se detuvo junto a su rodilla. Mire, señorita, dijo, levantando su cubo con orgullo. En su lado de hojalata alguien había pintado un gato negro, torcido pero encantador. A Ivy lo hizo, dijo otro niño, asintiendo hacia la niña. Es buena dibujando. A Ivy Rock. Señorita Marple, repitió ella. El nombre le sentaba bien, la vigilancia de un niño, un gato precioso que sabe a dónde va. Yo también, a Ivy, respondió con esa mezcla de valentía y cálculo que los niños desarrollan cuando han tenido que hacer cola por las cosas. Lo llamaremos señor Farabies. Él tiene los caramelos de canela y los viejos Grange, porque la señora Pritchard dijo que ella hizo pastelitos. No en los laureles, añadió con un resoplido imitativo. La sonrisa de la señorita Marple llegó a sus ojos. Entonces, ten cuidado con tus cordones, querida. Es fácil tropezar cuando uno va tan elegante, con las linternas balanceándose como sauces domesticados. Los mechones del grupo se pusieron en marcha. El aire tenía un ligero frío metálico que hacía que los sonidos viajaran, risas lanzadas, botas golpeando, una puerta que crujía y se quejaba. La señorita Marple, tras un momento de deliberación, se envolvió el cardigan más apretadamente y se dirigió a la puerta con los demás que habían venido a despedir a los niños. El viejo señor Banbury, el jardinero, estaba allí en los escalones, con la gorra apretada y un ligero olor a turba y parafina. Cuidado con los carriles, dijo, como si los carriles fueran animales voluntariosos. La gente olvida lo estrechos que son, respondió la señorita Marple. La gente olvida muchas cosas. Él le dio una mirada respetuosa de reojo. El pueblo recibió la pequeña procesión con indulgencia. En casa de la señora Pritchard, los niños tuvieron que recitar Trick or Treat 2 veces porque la primera fue pura risa ahogada. En casa del señor Farabee, los caramelos de canela de Iron Mungery aparecieron envueltos en papel marrón, torcidos y atados con un hilo color lavanda. La señora Farabee estaba en limpieza de todas las cosas, los niños la adoraban. La señorita Lydia mantenía su autoridad como un paraguas, recordándoles la regla de la matrona, no se tomará nada hasta la inspección. Lo prometo, dijeron 12 voces.
Solo 2 fueron sinceras. En la esquina, el viejo Grange, recientemente tomado por el capitán Halcombe, retirado, era todo tristeza hospitalaria y un plato de pastelitos bajo una muselina. El capitán, rozado por el whisky y el sentimiento, insistió en colocar un pastel en cada cubo. El orden es el alma de la armada, anunció, y los niños, impresionados, lo aceptaron. La señorita Marple no fue con ellos. Bastaba con moverse un poco por la calle y sentarse en el banco cerca del verde, donde la luz de la farola creaba un escenario de las actuaciones cotidianas del pueblo. Desde allí, veía las linternas de los niños balancearse de cabaña en cabaña, veía también a la persona que se apresuró a hablar con la señorita Lidia en la esquina, y a la que intentó no ser vista girando rápidamente hacia Mill Lane cuando la pequeña procesión dobló hacia el otro lado. También notó una pequeña cosa insignificante, un trocito de hilo lavanda pegado a una astilla del buzón. A las 6, las linternas regresaban como pequeños planetas a su órbita dominical. Los cubos, más pesados, las capas, más torcidas. Contad, dijo la señorita Lidia, tal como lo habría hecho la matrona. Jonás, Marta, Penny, Wilf. No, Wilf, no debes comer ese regaliz. Hannah, Bert, Elsie. Era buena en eso, pensó la señorita Marple, paciente sin ser sentimental. Los nombres se amontonaban. Peter, Dora, Ivy, ¿dónde está Ivy? Los niños se miraron entre sí, con esa forma conspirativa que se aprende en las aulas. Estaba en el viejo Grange, dijo uno. No, después fue a Mill Lane, corrigió otro. Quería ver al perro del señor Oates, ofreció un tercero. Wilf, con el celo indiscreto de los muy jóvenes, se ofreció como voluntario. El rostro de la señorita Lidia se tensó. Dijimos que no más allá del verde. Solo la vi en la esquina, dijo la señorita Marple levantándose suavemente. Tenía el cubo con el gato. Ya estaban en movimiento. Por supuesto, una fiesta puede desintegrarse en alarma tan rápido como se forma en orden. La matrona estaba en la puerta, su voz marcial reunió a los rezagados, organizó una búsqueda sin parecer entrar en pánico. El viejo señor Banbury, repentinamente más joven, se dirigió hacia Mill Lane con inusual velocidad. Encontraron a Ivy cerca del seto de Endrino, junto al camino lateral que corría tras los laureles. Su linterna se había apagado, su capa, antes bien sujeta, estaba torcida bajo un brazo. Su cubo yacía de lado en la hierba, el gato pintado mirando al cielo. Ella estaba muy quieta, de esa manera espantosa que parece sueño, solo para quienes nunca han observado las pequeñas señales de la vida. La señorita Lidia emitió un sonido fino y agudo, y se arrodilló. A Ivy, querida. Hizo lo que podía hacerse rápida y humanamente. Hay pocas cosas que hacer en tales momentos. Al llamado llegaron los aldeanos, el capitán Halcombe, sin aliento, la esposa del vicario González, el señor Farabee con una manta, y finalmente el doctor Leonard Phil, que vivía a 3 puertas de la oficina postal y cuyas botas siempre estaban tan pulidas como su reputación. Se ha ido, dijo tras un examen muy breve, grave y competente. Fuera lo que fuese, fue rápido. Miró el cubo volcado, luego las caras de los niños, las manos de la señorita Lidia, el seto. Su boca se apretó en una línea de pavor profesional. La llevaremos a la cirugía, añadió, menos como una propuesta de esperanza que como un intento de imponer orden. Hubo llantos, un coro compasivo de pequeños sollozos, y los aspectos prácticos, quién la llevaría, quién despejaría el camino, quién mantendría a los otros niños lejos, para que no miraran demasiado, y supieran demasiado pronto. La señorita Marple se quedó un poco apartada. No por curiosidad morbosa, sino porque la distancia es a veces la única cortesía que uno puede ofrecer al dolor. Fue entonces cuando las pequeñas cosas, esas tímidas criaturas que solo se muestran cuando no son perseguidas, se volvieron más audaces, el hilo color lavanda atrapado en el seto, un destello en la hierba, el papel retorcido de un caramelo bajo el banco, 2, de hecho, uno aplastado, otro limpio, doblado. El asa del cubo, ligeramente doblada, no por una caída, sino por alguna mano impaciente anterior, el tenue y persistente aroma que no era de canela, sino algo más medicinal, como el armario donde la matrona guardaba el jarabe para la tos. El camino lateral, estrecho y poco usado, conducía detrás de los laureles, a una puerta donde los niños no debían acercarse. Pobrecita, dijo la señorita Marple suavemente, a nadie en particular. Inclinándose, con aire de anciana rescatando un guante caído, recogió el papel retorcido con cuidado y lo guardó en su bolsillo. Debemos tener mucho cuidado, ¿no? Añadió en voz baja, tanto al pueblo como a sí misma.
La gente es muy buena en la bondad, pero son aún mejores en los disfraces. El pueblo rara vez había visto tanta confusión después del anochecer. Las linternas aún parpadeaban inquietas a lo largo del camino, su luz temblorosa hacía que los rostros parecieran más viejos, más huecos. El cuerpo de Ivy había sido llevado adentro, los otros niños, escondidos en la sala de juegos bajo la severa vigilancia de la matrona, sollozaban suavemente de cuando en cuando. El doctor Phil hablaba con autoridad medida al alguacil, un joven llamado Hals, nervioso y demasiado ansioso por hacerlo todo bien. Ya estaba anotando nombres, horas, movimientos. La señorita Marple observaba desde su rincón tranquilo, cerca de la entrada del orfanato. Su expresión era de educado desapego, aunque sus ojos absorbían cada pequeño temblor a su alrededor. Pudo haber sido una caída, sugirió el doctor Phil, aunque su tono carecía de convicción. Los suelos allí son desiguales. Pero su mirada se desvió hacia las pequeñas marcas cerca del seto. Algo no estaba bien. Muy apropiado. El agente Hals siguió su mirada y frunció el ceño. ¿Crees que alguien podría haber estado esperándola? Señorita Lydia Mars, pálida y temblorosa, intervino antes de que el médico pudiera responder. Nadie sabía la ruta de los niños, excepto nosotros, a menos que ella misma se detuviera, mordiéndose el labio. La señorita Marple, en silencio, alisando sus guantes, no la presionó. Ella ya se había dado cuenta de que la angustia de la señorita Lydia tenía un matiz privado, miedo, no solo pena. Afuera, un viento sacudió el seto donde había estado encontrada. Un fragmento de cinta se había enganchado allí, púrpura contra las ramas oscuras. La señorita Marple ya lo había visto, hilo de lavanda, al igual que los giros en los tofes del señor Farabee. Ella se encontró imaginando su pequeña y ordenada tienda, y su esposa igualmente pulcra, la forma en que sus dedos se preocupaban por cada paquete. El pensamiento se plegó cuidadosamente en su mente para ser sacado más tarde. Matron Ball reapareció, de espaldas rígidas, su compostura inquebrantable incluso ahora. Pobre niña, dijo, pero su tono era más de deber que de tristeza. A Ivy nunca fue una de las fáciles, siempre dibujando, siempre haciendo preguntas. Le dije que la curiosidad puede ser peligrosa. Sus ojos se dirigieron a la señorita Lydia, quien apartó la mirada rápidamente. La bolsa de tejer de la señorita Marple descansaba sobre su regazo, sus dedos, aunque inactivos, parecían moverse en pensamiento. Los niños son curiosos, murmuró, y a veces se dan cuenta de cosas que sus mayores prefieren que no se vean. El comentario flotó entre ellos como el olor a velas apagadas, suave pero imposible de ignorar. El doctor Phil, con su habitual vivacidad, anunció que necesitaría realizar un examen en la mañana. El agente Hals prometió mantener la zona acordonada, aunque la señorita Marple dudaba que alguien lo perturbara ahora. El miedo, como la escarcha, mantendría a los aldeanos en el interior esta noche. Cuando la pequeña multitud comenzó a dispersarse, la señorita Marple se acercó a la ventana que daba al verde. Las calabazas aún brillaban tenuemente allí, caras alegres ahora burlándose del silencio. Pensó en el lugar vacío en la fila de los niños, la linterna desaparecida, y el cubo con la pintura de gato. En algún lugar entre estas personas ordinarias y amables, alguien había puesto algo podrido y deliberado, y la señorita Marple, con su paciencia gentil, tenía la intención de encontrarlo. Por la mañana, María había tejido una red de chismes tan apretada que la verdad luchaba por respirar. El pueblo despertó, suavizado pero inquieto, como si la tragedia de Halloween hubiera reemplazado al habitual sermón del domingo. La esposa del panadero juró haber oído un grito antes de las 7, aunque nadie más lo había hecho. La anciana señora Finch insistió en que había visto una forma oscura moviéndose detrás de los laureles. A la hora del desayuno, el carnicero se lo había repetido a 3 clientes y añadió que la criada de la señora Clifford había sido vista llorando en el patio esa misma tarde. En un pueblo como María, los detalles cambiaban sus abrigos con cada narración. La señorita Marple sabía que no debía interrumpir. El chisme, como la levadura, necesitaba levantarse por sí solo antes de que uno pudiera darse cuenta en qué tipo de pan se convertiría. Se sentó esa mañana en su ventana con vistas al cementerio, una tetera a su lado humeando, y una copia doblada de The Times quedó sin leer. Desde su sillón, podía ver el camino que se curvaba más allá del verde hacia el orfanato, donde un agente seguía merodeando como un centinela incierto. Las cortinas de los laureles estaban corridas. No era inusual, la señora Cletero se enorgullecía de su discreción. Pero había algo demasiado deliberado sobre esa quietud. La señorita Marple no era de las que se entrometen sin invitación. En cambio,
Comenzó sus tranquilas preguntas, la forma en que una costurera comienza un dobladillo, pequeñas puntadas invisibles que lo sostienen todo junto. Empezó con el señor Bamburi, el jardinero del orfanato, que siempre podía ser confiable para fines prácticos, con un toque de superstición. Estaba rastrillando hojas cerca de la puerta trasera cuando ella apareció, cuidadosamente envuelta en su chal. Una cosa triste sobre la pequeña Ivy, dijo la señorita Marple en voz baja. El señor Bamburi detuvo el rastrillo a mitad del arrastre. ¡Qué terrible! Era brillante, sin embargo. Demasiado brillante, quizás. Los niños que notan cosas a menudo vienen al desastre. ¿Qué tipo de cosas? Me pregunto, se rascó la barbilla. Cosas que los adultos olvidan que hicieron o desearían no haber hecho. A ella le gustaba dibujar, ya sabe, siempre con ese cuaderno. Dibujaba las flores, los gatos, incluso a la gente que pasaba por allí. Una vez la pillé dibujando ese seto detrás de los laureles. Dijo que le gustaban las formas en la oscuridad. ¡Qué extraño! Las cejas de la señorita Marple se levantaron ligeramente. ¿Detrás de los laureles, dices? Es un lugar bastante solitario. Pero ella no tendría miedo, esa niña, dijo. A los laureles no les gustaba que ella estuviera allí. Dudó, bajó la voz. Lo dijo con un poco de descaro, como si hubiera visto algo que no debía. La señorita Marple le dio las gracias amablemente y siguió caminando. Sus pasos eran lentos, pero su mente estaba alerta. Había una cualidad peculiar en la honestidad de los niños. Hablaban con claridad hasta que alguien les enseñaba a no hacerlo. Si Ivy había visto algo que no debía ver, quizás había intentado contarlo en el único idioma que conocía, sus dibujos. En la plaza del pueblo, la señorita Lydia Mars salió apresuradamente de la oficina de correos, su rostro pálido y demacrado. Parecía como si no hubiera dormido. Cuando vio a la señorita Marple, dudó antes de ofrecer una débil sonrisa culpable. «Oh, señorita Marple», comenzó. «No puedo dejar de pensar. Si tan solo los hubiera mantenido más cerca, o los hubiera contado antes, mi querida», interrumpió suavemente la señorita Marple, «no tiene sentido culparse a sí misma. Los niños tienen una forma de escabullirse de la vista en los momentos más inesperados. Hiciste lo que cualquiera hubiera hecho». Los ojos de la señorita Lydia se llenaron de lágrimas. No era solo eso. Ivy había estado preocupada últimamente. Había dibujado algo, algo que la matrona le quitó. Dijo que era morboso. Ivy me dijo que no lo era. Dijo que era verdad. Pensé que estaba siendo dramática. ¿Qué fue exactamente? Dijo que era una foto de la casa que odia a los niños. Pensé que se refería a un cuento de hadas, pero ahora, se presionó una mano contra la boca. La mirada de la señorita Marple se suavizó. ¿Y la matrona todavía tiene el dibujo? Creo que sí. Guarda esas cosas en su oficina. La señorita Marple asintió pensativa. Quizás nos dejaría verlo, para consolarnos, ¿entiendes? Más tarde esa tarde, la señorita Marple se encontró una vez más dentro de los ordenados pasillos del orfanato, donde cada olor a esmalte y almidón parecía destinado a ocultar el desorden. La matrona Val la recibió con fría propiedad. «Estamos haciendo todo lo posible para mantener la normalidad», dijo, como si la normalidad fuera un ungüento que se pudiera aplicar al dolor. La señorita Marple admiraba la eficiencia. Tan sabia, pensó, la rutina es el mejor consuelo para los niños, aunque a veces un pequeño recuerdo ayuda. Un dibujo, quizás. Me preguntaba si es posible que aún tengas uno de Ivy. La matrona dudó. Luego, tras un tiempo medido, abrió su escritorio y sacó una hoja doblada. Tenía la intención de destruir esto. No era saludable. La señorita Marple la desdobló con cuidado. Las líneas de lápiz del niño eran audaces y seguras, una casa alta, sus ventanas sombreadas como ojos. En la esquina inferior, una pequeña figura se encontraba de pie, sosteniendo una linterna frente a una puerta oscura. Lo curioso era la mano dibujada justo dentro de la puerta, pequeña, enguantada, y extendiéndose hacia afuera. «Qué extraño», murmuró la señorita Marple. «Los niños muchas veces notan lo que otros pasan por alto». Al salir de la oficina, pasó por la ventana del pasillo. Afuera, el alguacil estaba hablando con el doctor Phil. Ambos hombres se giraron brevemente hacia los laureles. Sus cortinas todavía colgaban cerradas, pero por primera vez la señorita Marple vio un ligero movimiento, una mano pálida como la porcelana, cerrando aún más una cortina. Sonrió levemente para sí misma. «Sí», susurró,
Ivy realmente vio algo. La mañana siguiente trajo una niebla húmeda que se aferraba a los setos y amortiguaba las campanas del pueblo. Incluso el sonido parecía reacio a moverse a través de ella. La señorita Marple, con el chal dibujado sobre sus hombros, caminó lentamente hacia los laureles, sus botas susurrando sobre la grava mojada. La casa se alzaba pálida y retirada, como si le molestara ser observada. Sus largas ventanas estaban veladas en encaje, y una fina cinta de humo se levantaba de la chimenea, señal de vida, o quizás solo de costumbre. Llamó a la campana. Después de una pausa, la puerta se abrió solo lo suficiente para revelar a la criada de la señora Cletero, una criatura nerviosa, de ojos abatidos y una mancha de flor en su delantal. La señora no está recibiendo, murmuró. La señorita Marple inclinó la cabeza amablemente. Muy comprensible, mi querida. Aún así, me pregunto si podría molestarte con una pequeña pregunta. Yo estaba cerca la noche de la tragedia de los niños, y pensé que tal vez la señora Cletero notó algo desde su ventana. A menudo se puede ver mucho más de lo que uno espera. La criada dudó, mordiéndose el labio. La señora no ha sido ella misma desde entonces. Dijo que oyó algo llorando, tal vez, pero no quiere hablar de ello. Por favor, señora, no la moleste de nuevo. No lo soñaría, querida, le aseguró la señorita Marple. Aunque creo que un silencio charlado con té puede ser reconfortante. Un minuto más tarde, apareció la señora Úrsula Cletero ella misma, regia incluso con una bata de seda lila descolorida. Una vez había sido hermosa, a la manera de las mujeres siempre conscientes de la luz y los espejos. Ahora su rostro conservaba la fragilidad de alguien que mantenía el control a través de pura voluntad. La señorita Marple, dijo con frialdad, espero que no esté aquí para moralizar. La muerte del niño fue terrible, pero difícilmente dentro de mi competencia. De hecho, querida señora, dijo suavemente la señorita Marple, vine solo a preguntar si podría haber observado a algún extraño cerca esa noche. Ivy Rock fue encontrada bastante cerca de su seto. La mano de la señora Cletero se apretó en el respaldo de una silla. No vi a nadie. Me retiré temprano. El sonido de los gritos de los niños no es muy propicio para el descanso. Así es, murmuró la señorita Marple. Aunque escuché a alguien mencionar que su criada estaba molesta esa noche. Los ojos de la mujer mayor se entrecerraron. A la gente le encanta su charla. Mi criada está nerviosa, nada más. La mirada de la señorita Marple se desvió hacia la repisa, donde una caja adornada de hilo de lavanda descansaba junto a un par de tijeras de coser. Ella lo anotó sin comentario, pero lo archivó cuidadosamente en su mente. Cuando dejó los laureles, la niebla había comenzado a levantarse, revelando los techos del orfanato más allá del verde. Señorita Lidia estaba de pie en la puerta, con el rostro tenso. Lo han confirmado, susurró mientras la señorita Marple se acercaba. El médico dice que Ivy fue envenenada con algo en una de sus suites. Los ojos de la señorita Marple bajaron al sendero. Ah, dijo ella suavemente. Entonces, el truco esa noche no era de los niños después de todo, era de otra persona. La palabra envenenado se extendió a través de María como el olor a azúcar quemado, dulce al principio, luego asfixiante. Al mediodía, todos sabían que la muerte de Ivy Rock no había sido un accidente. El agente hizo rondas torpes, golpeando en cada puerta de tienda y haciendo preguntas demasiado contundentes para el delicado tejido de la vida del pueblo. Dejó atrás alarma, compasión y un leve escalofrío de escándalo. Para la mayoría, era una historia, para la señorita Marple, era un patrón empezando a formarse. Ella pasó esa tarde visitando al señor y la señora Farnaby en su ferretería. La tienda olía a cera para pulir y canela, un aroma que, dadas las circunstancias, hizo que sus dedos se contrajeran ligeramente. La señora Farnaby, pequeña y eficiente, se situó detrás del mostrador, envolviendo clavos en papel marrón como si nada hubiera cambiado en el mundo. Un asunto terrible, señorita Marple, dijo ella, suspirando profundamente, pero sin detener su trabajo. Le dimos a los niños jugar esa noche, igual que todos los días del año. Mis propias manos ataron las cuerdas. Sí, el hilo de lavanda, dijo la señorita Marple suavemente. ¡Qué bonito! Lo noté en los raperos junto al seto. La señora Farnaby parpadeó, sus manos se congelaron por una fracción de segundo, cerca de donde fue encontrada la pobre niña. La voz de Marple permaneció suave, conversacional. El doctor cree que fue envenenada por algo que comió. ¿No es terrible? Es impensable, exclamó la señora Farnaby. Nuestros dulces no pudieron haber sido la causa.
Até cada uno yo misma. Mi esposo me observaba. Nunca haríamos daño a nadie. El señor Farabee levantó la vista de la herramienta que estaba arreglando en la pantalla. Así es, dijo rápidamente. Eran caramelos comunes y corrientes, de canela, azúcar, una gota de mantequilla. Nada más. La sonrisa de la señorita Marple era débil, pero amable. Por supuesto. Por supuesto. Me imagino que mucha gente ofreció dulces esa noche, señora Pritchard, el capitán Halcombe, incluso el orfanato en sí. Aún así, no es extraño que el cubo de Ivy contuviera varios caramelos atados con hilo de lavanda cuando los demás tenían ninguno. La cara de la señora Farabee palideció. He pedido más de lo que le corresponde, murmuró. Lo haré. Los niños lo hacen. La señorita Marple estuvo de acuerdo. Aunque a veces alguien les ayuda también. Mientras salía de la tienda, la campana de la iglesia sonó. El sonido se transmitió solemnemente sobre el verde, y la señorita Marple se detuvo para mirar hacia el orfanato. La matrona Vale estaba hablando con la doctora Phil en los escalones, su postura a la defensiva, con la boca apretada en una línea dura. La señorita Lidia se quedó cerca, girando sus guantes, y por un breve instante, sus ojos se encontraron. Lidia parecía querer decir algo, pero no pudo. La matrona no escucha, susurró. Ella dice que todo es histeria, pero la policía ha tomado muestras de los dulces y el cuaderno de Ivy. Ya no está. Lo mantuvo bajo llave en su escritorio, pero ha desaparecido. La señorita Marple asintió lentamente. Entonces estábamos más cerca de la verdad que nadie se da cuenta. Un cuaderno perdido, un niño que dibujó lo que vio, y un conjunto atado con lavanda. Qué ordenadas intentan las personas guardar sus pequeños pecados, y qué rápido se desenredan cuando se tira de un hilo. Esa noche, el pueblo parecía estar en calma, las lámparas brillaban tenuemente detrás de cortinas, y el aire llevaba ese peculiar silencio que sigue al miedo y a la falta de voluntad para hablar demasiado alto, aunque el sonido en sí mismo podría despertar algo terrible. La señorita Marple, sin embargo, no estaba asustada. Ella estaba sentada en su pequeño salón, su tejido intacto a su lado, y pensó detenidamente en el veneno, los niños y la pulcritud de la malicia humana. Había conocido envenenadores antes, personas que preferían métodos tranquilos y ordenados de muerte y negación plausible, y casi siempre eran del tipo que valoraba las apariencias por encima de todo. Su mente se detuvo en la nerviosa señora Farabee, la negación en la severa matron Val y el desdén fidedigno de la señora Cletero. 3 mujeres de control, cada una con algo que perder si el caos se exponía. Pero la muerte de Ivy, la señorita Marple estaba segura, no había nacido del impulso, fue organizada con pensamiento y con miedo. La mañana siguiente trajo otro pequeño temblor de noticias. El agente Hals había localizado el cuaderno de bocetos desaparecido de Ivy. Había sido descubierto cerca de los contenedores de basura detrás del orfanato, las páginas manchadas de agua pero intactas. El libro ahora descansaba sobre el escritorio del Dr. Phil, en espera de inspección. A media mañana, la señorita Marple hizo una visita cortés bajo el pretexto de repartir bollos. «Es usted demasiado amable, señorita Marple», dijo el Dr. Phil distraídamente, mirando hacia arriba de sus notas. «No tengo apetito para bollos esta mañana. Este negocio es muy angustioso». «Lo entiendo perfectamente», dijo ella, dejando la cesta en el suelo. Sus ojos se dirigieron al cuaderno de bocetos abierto a su lado. «¿Puedo mirar, doctor?» Estaba cariñosa con el niño. Dudó, luego suspiró. «No hay mucho daño en eso». Las páginas se llenaron rápidamente con lápiz, niños, gatos, árboles. Luego, los dibujos se volvieron más oscuros. Una página mostraba las puertas del orfanato de noche, otra, el estrecho camino detrás de los laureles. En la esquina de ese dibujo, una pequeña figura con linterna, y frente a ella, una mano de mujer enguantada ofreciendo algo pequeño. En la página siguiente, Ivy había dibujado un grupo de caramelos envueltos, cada uno atado con hilo de lavanda. «Precoz», murmuró el Dr. Phil. «Oh, imaginativa. Los niños rara vez imaginan el veneno». «Doctor», dijo la señorita Marple suavemente, «ya ven, recuerdan y dicen la verdad en fotos». Esa tarde, ella regresó a los laureles bajo el disfraz de entregar una tarjeta de condolencias. La señora Cletero la recibió en el sorteo habitación, pálida y tensa. El tenue aroma de la lavanda flotaba en el aire, no de flores, sino del hilo que se arrastraba por una pequeña mesa de costura. «Debe encontrar todo esto aburrido, señorita Marple», dijo la señora Cleo con frialdad. «Un pueblo consumido por el rumor».
El rumor a menudo crece donde está enterrada la verdad. Dime, querida, respondió la señorita Marple. ¿Sabías que los dulces que se dieron a los niños esa noche vinieron de un frasco originalmente destinado a su hogar? La taza de té de la señora Cleo se detuvo a medio camino de sus labios. ¿Qué? ¿A qué te refieres? Ah, solo eso, señora. Farnaby mencionó una entrega, una especial orden de tofes de canela para los laureles. Sin embargo, dijo que tu doncella devolvió el paquete sin abrir ese mismo día. Qué curioso, entonces, que el hilo de lavanda todavía los envolviera cuando llegaron a las manitas de Ivy. Los nudillos de Cleo se pusieron blancos alrededor de su taza. No tuve nada que ver con esto, susurró. El tono de la señorita Marple permaneció amable, casi como una abuela. Quizás no directamente, pero alguien bajo tu cuidado pudo haber hecho algo imprudente o temeroso, y el miedo, ya ves, a menudo es más venenoso que el arsénico. El rostro de Cleo perdió su compostura por primera vez. La señorita Marple vio un temblor bajo el refinamiento. Sus labios se separaron, como si fueran a hablar, pero los presionó juntos rápidamente, reuniendo lo que permanecía de su compostura. Hablas como si mi casa fuera una especie de guarida del crimen, dijo con voz forzada. Te aseguro que mis sirvientes son leales y respetables. Por supuesto que lo son, dijo la señorita Marple suavemente. La lealtad, sin embargo, a veces puede tomar formas desafortunadas. El sirviente, por ejemplo, puede actuar para ahorrar angustia o vergüenza a su señora, sin entender hasta dónde llega. El comentario me impresionó muchísimo. Los ojos de Cletero parpadearon brevemente hacia la puerta, donde se oyeron unos pasos débiles en el pasillo. La criada, pobre criatura ansiosa, que se demora demasiado cerca de habitaciones donde no debería escuchar. La señorita Marple lo notó, pero hizo sin comentarios. Creo que deberías irte, señorita Marple, dijo la señora Cleo de repente, su voz quebradiza. No tienes derecho a interrogarme. La policía ya lo ha hecho. No me lo imaginaría, querida señora. Solo pregunto por la más mínima bondad, a veces puede salvar un alma en problemas. Hoy le ofreció una sonrisa tranquila y desarmante que había aflojado tantas lenguas antes. Si recuerdas cualquier cosa, le avisarás al policía, ¿no? La señora Cleo no respondió. Se quedó mirando fijamente el fuego, como si pudiera borrar sus pensamientos. Afuera, la niebla se había disipado en una fría luz plateada. La señorita Marple caminó lentamente por el sendero, pensando no en la señora Cletero, sino en la criada Elsie, si no recordaba mal, Elsie, que había hablado de llorar, que había tenido flor en su delantal cuando abrió la puerta, una criada de cocina entonces. ¿Y quién manejó entregas en una cocina? Generalmente era la criada, no la señora. Se detuvo en la puerta y examinó la grava. Las huellas del alguacil estaban allí, y el lechero, ancho y familiar, pero también había hendiduras más pequeñas cerca del seto, mitad manchadas por la lluvia, 2 sets, uno afuera, uno que regresaba, tal vez un niño, pero ningún niño vivía allí. Se inclinó, cepillando las piedras húmedas. Las huellas eran estrechas, una un poco más profunda en el lado izquierdo, alguien que llevaba peso o culpa. Cuando la señorita Marple llegó al verde, encontró al agente Hals paseándose ansiosamente cerca del buzón. Buenos días, señora, dijo. Hemos rastreado los dulces envenenados a los Farabies, como lo adivinaste. Pero hay un giro. El frasco del que venían esos caramelos era parte de un pedido al por mayor, la mayoría intacta, pero faltan algunos. La señora Farabee jura que dio un frasco para la criada de la señora Cletero como regalo. Ah, dijo la señorita Marple en voz baja. Los regalos pueden ser cosas peligrosas, agente. A veces vienen con expectativas o con secretos. Frunció el ceño. ¿Crees que lo hizo la criada? La señorita Marple siguió con la mirada el camino que serpenteaba hacia los laureles, su voz pensativa pero firme, no sola. Pero creo que ella sabe quién lo hizo. Y esta noche, mi querido agente, vamos a dejar que la conciencia haga lo que la evidencia no puede. Esa noche, la señorita Marple pidió al agente Hals que se reuniera con ella en el orfanato después del anochecer. Es el tipo de lugar donde la verdad sale a la luz en la oscuridad, dijo en voz baja. Y el joven, no estoy seguro de si tomarlo como sabiduría o capricho, estuvo de acuerdo. Las lámparas ya estaban ardiendo cuando llegaron. Matrona Val los recibió con rigidez, su desaprobación simple. Si estás aquí para inquietar a los niños otra vez, dijo ella, debemos objetar. Acabamos de restaurar un poco de orden. Mi querida matrona, respondió la señorita Marple con firmeza, gentileza.
Te lo aseguro, solo deseo prevenir más daños. Verás, tengo razón para creer que la muerte del niño comenzó aquí, no en el pueblo. La matrona palideció. ¿Eso? Ivy dibujó lo que la asustó tras los laureles. Sí, pero también este mismo edificio. Ella lo llamó la casa que odia a los niños. ¿Por qué? Espetó la matrona, sus dedos retorciéndose en el borde de su manga, traicionando su agitación. La niña era fantasiosa, inmanejable. La voz de la señorita Marple se suavizó, perceptiva. Verás, ella había dibujado una mano de mujer ofreciendo algo, no de un extraño, sino de alguien a quien confiaba. Se oyó un leve sonido al final del pasillo, zapatos sobre baldosas, vacilante y pequeños. Elsie, la criada de los laureles, estaba en la puerta, pálida como la luz de gas que la enmarcaba. Por favor, susurró. No quise hacerle daño. La matrona se giró bruscamente. Tú, ¿qué haces aquí? Elsie sonó sus manos. Vine a decir que no puedo más. La señorita Ivy era amable conmigo cuando traía cosas de la gran casa. A ella le gustaba dibujarme a veces. Esa noche me vio en el callejón cuando fui a buscar un paquete a la señora Cleteros, el de los dulces. Pero la matrona me dijo que los llevara a la cocina del orfanato en su lugar. Dijo que la señora no quería que se desperdiciaran. La señorita Marple entrecerró los ojos. ¿Te lo dijo la matrona? Elsie asintió con tristeza. Sí, señora. Yo no pensé en ello, pero Ivy lo vio. Me los entregó. Ella hizo preguntas. Más tarde dijo que había visto a la señora Cleo llorando por la ventana, y aquella matrona estuvo allí esa misma tarde. Le dije que le pidió que se callara, pero dijo que lo dibujaría todo y se lo diría al alguacil. Te lo juro. Solo quería advertir a la matrona para que no me metiera en problemas. La compostura de la matrona se quebró. Tonto. Has dicho suficiente. El agente Hals dio un paso adelante. Matrona Val, creo que será mejor que me lo explique. La mujer se enderezó, su voz temblando entre la indignación y la desesperación. No estaba destinado a matarla. Los dulces estaban destinados a la señora Cletero, algo para darle una lección. Amenazó con retirar sus donaciones para cerrar este lugar. Después de todo lo que he hecho, solo quería que ella enfermara. No temiera a la niña. ¿Cómo iba a saber que a Ivy los tomaría? Los ojos de la señorita Marple estaban tristes pero firmes. Porque, querida matrona, nunca se sabe dónde termina la crueldad. Cambia de manos igual que esos caramelos. Las palabras de la matrona Val resonaron por el pasillo mucho después de haberlas dicho. La verdad, una vez liberada, colgaba espesa en el aire como humo después de un incendio feo, acre e imposible de ignorar. El agente Hals se quedó congelado por un momento, la pluma flácida entre sus dedos. Entonces, con un tranquilo sentido de propósito, dio un paso adelante y dijo: «Vendrá conmigo, señora». Pero la matrona Val no se movió. Su rostro se había endurecido de nuevo, una máscara de frágil autoridad aferrada desesperadamente hasta su última dignidad. «No se puede probar la intención», dijo bruscamente. «Nunca toqué a la niña, y la criada simplona le dirá algo, para salvarse a sí misma». La señorita Marple, que había permanecido sentada a pesar de todo, levantó la vista de sus manos juntas. La intención, querida matrona, no siempre está en lo que uno hace, sino en lo que uno ignora. Puede que no hayas colocado el dulce en la mano de Ivy, pero la envenenaste de todos modos, por crueldad, por miedo, por querer poder sobre aquellos que no podían responder. Durante un largo momento, nadie habló. Entonces la matrona dio un pequeño y amargo reír. ¿Crees que lo entiendes, señorita Marple? Tú, que haces de solterona gentil, no sabes nada de lo que cuesta mantener este lugar funcionando para alimentar y vestir a esos niños mientras la sociedad los olvida. Hice lo que era necesario. Si la señora Cleo no ayudaría, entonces se lo merecía sufrir un poco de incomodidad. La voz de la señorita Marple, suave pero fría, rompió la diatriba. Pero no fue así. La señora Cleo, ¿quién se comió el dulce? Era un niño que confiaba en ti más que cualquier otra persona en el mundo. Y eso, matrona, es algo que la sociedad nunca olvidará. El agente Hals, pálido pero resuelto, respiró hondo y tomó su brazo. Ya basta, señora. Esta vez no se resistió. Su fuerza pareció agotarse de repente, dejándola más pequeña, más vieja, como si el almidón de su uniforme la hubiera sujetado más que su conciencia jamás lo había hecho. Mientras el alguacil se la llevaba, Elsie rompió a llorar. Nunca quise esto,
sollozó. Pensé que ella estaba simplemente enfadada, no malvada. La señorita Marple le tocó el hombro amablemente. Pocas personas se creen malvadas, querida. Simplemente confunden el orgullo con el deber. Afuera, el amanecer se abría paso entre la niebla. El cielo, pálido y tierno, lavó el orfanato en una calma fantasmal. Señorita Lydia Mars vino corriendo por el camino, con el rostro mezcla de alivio y tristeza. ¿Es verdad, matrona? Lo hizo, señorita Marple dijo en voz baja, aunque me atrevo a decir que ella se lo justificará a sí misma por el resto de sus días. El mal rara vez cree en sí mismo ser malvado, señorita Lydia. Simplemente se convence a sí mismo de que sabe más. El joven maestro miró hacia las ventanas del orfanato donde los niños empezaban a moverse, sus sombras pequeñas e inciertas detrás del cristal. ¿Qué será de ellos ahora?, susurró. La señorita Marple emitió una débil sonrisa cansada. Se lamentarán como los niños lo hacen y luego jugarán otra vez. La vida, querida mía, siempre insiste en empezar algo nuevo, incluso en los momentos más tristes. Y como la primera luz del sol tocó la hierba, la señorita Marple caminó lejos lentamente, su paso ligero, su corazón pesado, y su mente ya doblando este misterio entre su tranquila comprensión de la naturaleza humana. La semana siguiente, Mary reanudó su ritmo delicado, aunque invisible. El moretón parecía persistir sobre él. Se abren de nuevo las cortinas, suena la campana del panadero, y los niños en el orfanato regresaron a sus lecciones. Sin embargo, incluso la risa sonaba apagada, como si todos todavía escucharan una voz que no volvería. La señorita Marple, siempre discreta, pasó por todo con su habitual gracia tranquila, recogiendo lana de la tienda, parada en la vicaría para tomar el té. Debajo de su calma exterior, los ecos de aquella noche de Halloween se asentaron en su patrón final. La señora Cleo había enfermado en los días tras el arresto de la matrona Vale, su orgullo se derrumbó más rápido que su salud. Los periódicos lo informaron con suavidad: tragedia en el orfanato del pueblo. La matrona fue acusada de homicidio involuntario. El pueblo chasqueó la lengua y suspiró, y cada casa añadió su propio bordado a la historia. Pero la señorita Marple sabía que la verdad no necesitaba adorno, simplemente esperaba ser entendida. Una mañana brumosa, el agente Hals vino a llamar, su sombrero agarrado nerviosamente en sus manos. Pensé que debería darle las gracias, señorita Marple, dijo. Nunca hubiera visto la conexión yo mismo. Todos esos dulces, hilos y dibujos, era como un rompecabezas para ángeles. Oh, no son ángeles, querida, sonrió la señorita Marple débilmente. Solo personas. Creamos patrones, buenos o malos, y los dejamos por todas partes. El pequeño de Ivy, sus dibujos, eran solo un espejo que mostraba más de lo que nadie deseaba ver. Él asintió, todavía incómodo en su gratitud. El magistrado dijo que probablemente será prisión para la matrona Val. No durará mucho allí, creo, dijo la señorita Marple, revolviendo su té. Pero entonces comenzó su castigo mucho antes de que interviniera la ley. Una conciencia como la suya debe haber sido un compañero ruidoso. Después de que se fue, la señorita Marple sacó un pequeño papel doblado que había guardado desde aquella terrible noche, un fragmento del último dibujo de Ivy. Mostraba la puerta del orfanato, las linternas de los niños, y sobre ellas, una única luz abierta en la ventana con una cara pálida mirando hacia abajo. La señorita Marple trazó las líneas suavemente con su dedo. Fuiste muy valiente, mi querido, murmuró, y muy observador. El mundo necesita tanto sus observadores. Más tarde esa tarde, ella visitó el orfanato una vez más. Señorita Lydia Mars había asumido el cargo temporalmente, su actitud era tierna pero firme. Los niños estaban en el jardín, rastrillando montones desiguales de hojas. Cuando vieron a la señorita Marple, saludaron. Uno de los más pequeños corrió hacia adelante para presionar una flor en su mano. Para Ivy, dijo la niña. La señorita Marple sonrió. Sí, por Ivy. Colocó la flor al lado del poste de la puerta donde estaba la linterna de la niña, parpadeó por última vez y permaneció allí un largo rato, escuchando el sonido del viento entre las ramas desnudas. Entonces se dio la vuelta, sus pasos medidos, su corazón extrañamente ligero. Otro misterio resuelto, otro dolor puesto en silencio a descansar. Mientras pasaba por el camino hacia casa, el sol de la tarde se abrió paso a través de las nubes, derramando oro sobre los tejados de María. El pueblo, lavado limpio por el dolor y el tiempo, parecía casi en paz. La señorita Marple hizo una pausa y miró hacia atrás una vez más, y susurró suavemente. La gente es tan parecida.
En todas partes, la bondad y la maldad visten las mismas caras. Pero gracias al cielo, la bondad suele recordar antes. El invierno se instaló temprano sobre María, suavizando los bordes de las cabañas y cubriendo el techo del orfanato blanco como el ala de una paloma. El tiempo, como la nieve, cubrió lo que pudo, aunque nunca borró por completo la forma que había debajo. Los aldeanos hablaban menos de la tragedia, pero permaneció en el tono de sus silencios, la forma en que las voces se suavizaban cuando se mencionaba el orfanato, o como los ojos se desviaban hacia el seto junto a los laureles, donde una pequeña vida había terminado demasiado pronto. Señorita Marple se movió a través de la temporada como siempre, caminatas rápidas hacia lo más grosero, gentiles chismes con la esposa del vicario, y largas tardes junto al fuego con la tetera cerca de la mano. De vez en cuando, su mirada se acercaba a la ventana donde había escarcha. Las flores se enroscaban sobre el cristal, y ella pensaría en Ivy Rock, la niña que extrajo la verdad cuando las palabras le fallaron. Una de esas noches, la señorita Lydia Mars vino llamando. Ella parecía más brillante que antes, aunque todavía había una leve preocupación detrás de su sonrisa. Los niños se están curando, dijo mientras la señorita Marple servía té. Hemos comenzado las lecciones de nuevo, y estoy planeando un espectáculo navideño. Han elegido al gato de Ivy para que sea su emblema. Está pintado ahora en la puerta del orfanato. ¡Qué bonito!, dijo la señorita Marple con cariño. Un símbolo de coraje y de inocencia, tal vez. Estoy tan feliz de que la recuerden con cariño. Lo hacen, dijo Lydia, bajando su taza. Aunque a veces me pregunto qué lección aprenderán de todo esto. ¿Cómo enseñas a los niños que el mal puede llevar ropa respetable, zapatos y sonreír cortésmente a la hora del té? Los ojos de la señorita Marple se arrugaron. Enseñándoles a mirar con atención, querida. Para notar cuando la bondad se siente fría o cuando el deber se esconde tras el orgullo. No es la sospecha lo que nos mantiene seguros, es la comprensión. Lydia asintió lentamente. El tribunal ha sentenciado a la matrona Val a 5 años. Se desmayó al oírlo. Los periódicos lo calificaron como delito de pasión, pero parecía más bien un hábito. Así es, dijo la señorita Marple en voz baja. La crueldad a menudo se disfraza de orden. Ella creyó que estaba protegiendo el orfanato, cuando en realidad estaba protegiendo su propia autoridad, un defecto humano bastante común. Un silencio cayó entre ellas, de esos que no necesitan disculpas. Fuera, el reloj dio las 9, y la débil risa de los niños resonó en el verde por donde pasaron algunos villancicos tardíos. La señorita Marple sonrió al oír el sonido. ¿Lo oyes? La vida insiste en continuar. Ni siquiera el dolor puede silenciarla. Lydia se levantó para irse, con las mejillas calientes a la luz del fuego. Siempre haces que las cosas parezcan más sencillas, señorita Marple. Oh, no querida mía, dijo la anciana con dulzura, riendo. La gente nunca es sencilla, pero son predecibles. Al final, después de que Lydia se fue, la señorita Marple permaneció sentada un rato más, tejiendo. El reloj hacía tic-tac, la tetera tarareaba, y el mundo exterior descansaba bajo su blanco manto de paz. Sin embargo, en su mente volvió a ver la linterna de Ivy, la pequeña luz constante que había guiado a ella a la verdad. Y con ese pensamiento, la señorita Marple sonrió y le susurró suavemente. La habitación vacía. Siempre habrá otro misterio en alguna parte, pero por ahora, este puede dormir. Se acercaba la Navidad, con la gracia silenciosa de la nieve cayendo. El pueblo, después de su sombrío otoño, volvió a un ritmo más suave. La luz de lámpara volvió a brillar en las ventanas de los laureles. Carolas ensayaban cerca del cementerio y el orfanato, ahora bajo el cuidado constante de la señorita Lydia Mars, parecía respirar mejor. Risas de niños, una vez más, resonaron en el verde, frágiles pero determinados, como brotes de primavera abriéndose paso entre las heladas. La señorita Marple, siempre puntual, comenzaba sus mañanas dándole de comer a los petirrojos fuera de su ventana antes de salir a dar su paseo diario. Tomaba gran consuelo al observar la vida restaurada para equilibrar, incluso si ese equilibrio había sido comprado caro. Reflexionando, a menudo hablaba de la curación como un regreso a la inocencia. Pero la inocencia, una vez perdida, nunca puede recuperarse por completo. En cambio, debe convertirse en sabiduría. Tiernamente, se detuvo en la puerta del hogar de todos los santos para niños, ahora adornados con hojas perennes y acebo. Un gato de madera pintado, negro, con una cola torcida, colgaba orgullosamente por encima de la puerta. Diseño de Ivy Rock, hecho con cariño,
copiado por los niños mayores, se había convertido en su nuevo emblema. La señorita Marple sonrió débilmente. «¡Qué apropiado!», murmuró. La curiosidad y el coraje, ambos peligrosos, pero ambos muy necesarios. Dentro, la señorita Lidia estaba ensayando la obra navideña. El pequeño salón, una vez lleno de las duras órdenes de la matrona Val, ahora resonaba con el dulce desorden de niños aprendiendo líneas y tropezando sobre cintas. La señorita Marple tomó asiento en la última fila cuando Lidia la vio y saludó con la mano. «Has llegado justo a tiempo para la entrada del ángel», gritó. Un pequeño niña, no mayor que Ivy, dio un paso tímidamente hacia adelante, con las alas torcidas, y recitó su verso. «La luz muestra la verdad, incluso cuando duele verla». Su voz temblaba, pero las palabras parecían fluir. La habitación estaba quieta. Las manos de la señorita Marple estaban dobladas en su regazo. No se perdió la ironía. Después, Lidia se unió a ella por el hogar, donde ardía un fuego modesto. Los niños insistieron en quedarse con Ivy. «Linterna en la obra», dijo en voz baja. «Lo encienden al final y dicen que es para recordarnos que ninguna oscuridad perdura para siempre». «¡Qué sabios son!», respondió la señorita Marple, mirando las llamas parpadear. «Los niños a menudo entienden más que nosotros. Ven con ojos despejados, hasta que les enseñemos a no hacerlo». Lidia dudó un momento y luego dijo en voz baja. «A veces me pregunto si podría haberlo impedido. Si hubiera preguntado a la matrona antes o después de creer las historias de Ivy». La señorita Marple volvió su mirada tranquila hacia ella. «El arrepentimiento, querida mía, es meramente una visión retrospectiva disfrazada de culpa. No podemos deshacer lo hecho. Lo que importa es lo que haremos a continuación. Y has traído luz de vuelta a este lugar. Eso no es un pequeño triunfo». Lidia sonrió levemente. «Tú siempre haces que las cosas parezcan superables». «Oh, no siempre», dijo la señorita Marple con ojos brillantes. «Pero sé que el mal rara vez comienza como monstruoso. Comienza como autoimportancia, resentimiento o orgullo, pequeños pecados que se vuelven cómodos. Con el tiempo, toman la forma de la virtud». La matrona Val se convenció a sí misma de que estaba actuando por el bien de los niños, cuando en realidad temía perder el control. Ese es el veneno más peligroso de todos, el que las personas se administran a sí mismas. Se sentaron en un silencio pensativo, escuchando la risa de los niños desde el pasillo. El sonido llevaba una inocencia tan pura que casi dolía escuchar. Entonces la señorita Lidia se levantó, cepillando una mota de ceniza de su manga. «He invitado a la señora Cletero al servicio de Navidad», dijo en voz baja. «Pensé que podría ayudarla a hacer las paces». «El dolor cambia de color», dijo la señorita Marple, «cuando se comparte, y la señora Cletero ha estado sola con el suyo durante demasiado tiempo». 2 días después, el pueblo se reunió en la iglesia de Street Mary para el servicio de Nochebuena. Las velas brillaban como 100 pequeñas estrellas. Su luz se reflejaba en el latón y el acebo. La señora Cleo entró silenciosamente, su figura más delgada, sus hombros encorvados, pero había una humildad en su ahora frágil voluntad de ser vista sin su armadura. Cuando los niños del coro comenzaron su villancico, ella hizo una reverencia de cabeza, y una sola lágrima atrapó la luz de las velas como el cristal. La señorita Marple la observaba desde un banco cerca del fondo. Para la mayoría, la señora Cleo parecía destrozada. Para la señorita Marple, por fin parecía humana. El arrepentimiento, pensó, no es una palabra de vergüenza. Es simplemente otra forma de aprender. Después del servicio, la señora Cleo se acercó vacilante. «Señorita Marple», dijo con voz firme, «quería agradecerle. Me expuso más de lo que esperaba. Descubriste mi ceguera. Nunca vi la crueldad que estaba sucediendo bajo mi propia benevolencia». La señorita Marple tomó su mano, cálida y firme. «Se necesita coraje para ver el propio reflejo sinceramente, querida. Pocos lo consiguen. Me atrevo a decir que podrías hacer mucho bien, quizás incluso aquí entre los niños». Los ojos de la señora Cleo se abrieron de par en par. «¿Crees que lo harían? ¿Me aceptan? Espero que los niños me perdonen más fácilmente que los adultos. Si traes bondad sin orgullo, lo verán. Siempre lo hacen», dijo la señorita Marple. La señora Cleo asintió lentamente, como si la idea fuera al mismo tiempo aterradora y liberadora. Esa noche, la nieve empezó a caer espesa y suave, cubriendo el pueblo con silencio. El verde, donde una vez caminó a Ivy con su linterna, ahora brillaba bajo la luz de la luna.
La señorita Marple estaba junto a la ventana, mirando los copos en espiral hacia abajo, su tejido abandonado en la mesa. En el silencio, pensó en el último dibujo de Ivy, la casita con las ventanas oscuras y la pequeña figura sosteniendo una luz contra ella. En algún lugar más allá, podía oír a los niños volver a cantar, débilmente, el estribillo de su obra a la deriva en el aire. La luz muestra la verdad, incluso cuando duele ver. La señorita Marple sonrió suavemente. Muy bien, susurró ella. Y qué suerte para todos nosotros que lo hace. La mañana siguiente amaneció brillante y aguda. El pueblo cobró vida bajo su nieve brillante, y la señorita Marple se aventuró a salir temprano, su aliento elevándose en pequeñas nubes. Cruzó el verde, donde las huellas de los niños marcaban nuevos caminos, y se detuvo en la puerta del orfanato. Allí, colgando de su poste, estaba la linterna de Ivy recién pulida, su cristal brillaba como el oro en un domingo de invierno. Ella misma lo encendió, protegiendo la llama del viento. Por un momento, la luz parpadeó con incertidumbre, luego se estabilizó, proyectando su resplandor a través de la nieve. La señorita Lidia se unió a ella, sonriendo a través del frío. Es para Ivy, dijo suavemente. Lo encendemos todas las mañanas ahora. Qué apropiado, respondió la señorita Marple con ojos amables. Un recordatorio de que la verdad, una vez encontrada, debe seguir ardiendo. La campana de la iglesia sonó lentamente y clara. Al otro lado del camino, los aldeanos abrieron sus persianas. El humo se enroscaba hacia arriba desde las chimeneas. La vida se reanudó, ordinaria, frágil, duradera. La señorita Marple se volvió hacia casa, sus huellas uniéndose a las de los niños en el camino. Sabía que habría otros rompecabezas, otros engaños, porque los corazones humanos eran infinitamente inventivos. Pero, por ahora, la paz había regresado a María, y eso fue suficiente. En su puerta, se detuvo para mirar atrás. El orfanato estaba bañado en la luz del sol, sus ventanas cálidas y abiertas. El gato pintado sobre la puerta parecía casi sonreír, levantando con orgullo su cola torcida contra el azul. La señorita Marple sonrió, su voz un susurro perdido en el frío aire. Buena chica, Ivy. Has dejado tu marca en todos nosotros. Luego entró, cerró la puerta suavemente y vertió ella misma una taza de té. El tipo de tranquila conclusión que solo la señorita Marple y el pueblo inglés que la adoraba podía verdaderamente apreciar.